de la locución, una gloria de la locución. Sí. Mire, pues llegaron la vacuna. Por fin. Yo creo que la noticia del día, hay un periódico que dice, llegaron, como aquello de albricia. Llegaron llenos No, de de patriotismo. Sí, así es. Llegó ayer y el presidente de la República fue al Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, con una comitiva. Me acompañó la vicepresidenta de la República, que es la jefa del gabinete sanitario, el ministro administrativo de la presidencia, entre otros, fueron a acompañar al presidente a recibir el paquete, 110 kilos, una cantidad de... Y el ministro de Salud. El ministro de Salud también, Plutarco Arias, fueron a recibir la parte que llegó, se habla de 20.000 vacunas. No, 110.000. Son 110.000, en kilos es eso, pero la cantidad de que se habla son 20.000. Unidades, yo veo 110.000, bueno. Y esa Revísalo. vacuna, revísalo, esa vacuna se va a comenzar a aplicar a partir de las 7 de la mañana de hoy en el Hospital Ramón de Lara. Como yo decía, bueno, no que lo diga yo, lo que se establece es que el personal sanitario y el personal militar es el primero en ser vacunado, y ya luego de ahí el gobierno ha diseñado y ha divulgado ya el esquema en que se va a llevar a cabo todo el proceso. Se espera que en 10 meses esté vacunada toda la población dominicana, 7.8 millones de personas pudiera ser vacunada durante ese tiempo, y va a iniciarse por el personal sanitario del Hospital Ramón de Lara, todo el personal sanitario, todo el personal que está en primera línea de exposición del COVID, que vale decir los médicos, personal paramédico, personal administrativo de los centros de salud y los militares, tienen que ser vacunados primero, y después entonces entra el resto de la población, la gente de 50 a 59 años, gente que tiene una condición de salud en un segundo nivel. Pero creo que cuando se dio la conferencia de prensa, cuando se dio el encuentro de ayer en el Palacio Nacional, yo digo, quizás por razones de prudencia, el presidente no se atrevió a decir, esta noche llega, sino dijo, más pronto de lo que ustedes se imaginan. Fue la expresión que utilizó el presidente de la República, pero ya venía en camino, y obvio que el presidente lo sabía, aunque no lo quiso revelar, una partida, porque estamos hablando 10 de la mañana, el encuentro del presidente con la prensa, y ya a esa hora el presidente sí sabía que había una carga en Madrid que iba a traer Iberia a las Américas, aquí en República Dominicana. Claro que el presidente tenía la información y hizo lo que ya contamos, fue al aeropuerto en persona a recibir el cargamento. A partir de lo que explicó ayer el gobierno en esa conferencia, creo que se quedó claro que no se puede importar de manera particular la vacuna. Hay una serie de cuestiones que explicó el gobierno, básicamente la viceministro de Salud, Ibelicia Costa, de que hay que emitir unos registros especiales para poder autorizar la aplicación de la vacuna, que por un asunto de equidad solamente el gobierno puede recibirla y administrarla, porque de repente, si fuera así, aquí en el mercado dominicano, como puede ocurrir en cualquier mercado del mundo, solo se la aplicaría el que tiene mucho dinero, el que esté en capacidad de comprarla primero, aunque cueste lo que cueste. Y como que se trata de un asunto de humanidad, un asunto humanitario, potestativo del Estado, garantizar la salud de cada uno de los ciudadanos, una obligación del Estado, entonces creo que tiene mucho sentido la explicación, para que algunos no se hagan la ilusión de que pueden hacer negocio con la vacuna. El presidente, de hecho, él mismo advertía a algunos grupos internos aquí en el país de que no se dejen sorprender con la información que dice el presidente, ha estado en internet, de que es posible ir a un mercado secundario para abastecerse de la vacuna para luego comercializarla. Decía el presidente, eso no es posible, hay una serie de requisitos que hay que cumplir, pero además la información que maneja el gobierno dominicano, por lo que dijo el presidente, de los laboratorios, es que los laboratorios no le están vendiendo a empresas, le están vendiendo a estados, le están vendiendo a los gobiernos. Y si le están vendiendo a los gobiernos,
cualquier otra cosa que ofrezcan aquí en República Dominicana fuera del esquema de salud, fuera del esquema oficial, sería un invento. Bueno, tratando de hacer una reconstrucción de lo que, porque ningún periódico como claro sobre la cantidad que llegó, República Dominicana le compró a AstraZeneca vía su, más bien le compró a los laboratorios indios en Serum, vía directamente a ellos una vacuna que es la patente de AstraZeneca que ellos están produciendo allí. Le compró 110.000 dosis. Parece, yo pensaba que eran las 110.000 que habían llegado ayer, pero parece que ayer llegaron 20.000. Solo 20.000 llegaron. Llegaron ayer, pero fueron 110.000 dosis que se compraron, imagino, que continuarán llegando en los próximos días. Sí. El caso es que, muy bien, el compañero Daniel lo apuntaba muy correctamente, el presidente no quiso en la rueda de prensa de ayer ni ningún funcionario comprometerse a dar el anuncio de que llegaban anoche, pero ya venían en trayecto, porque salieron de la India a Londres, en donde estuvieron incluso un par de días hasta que pudieron embarcarse a Madrid, y luego ya de Madrid salir ayer hacia la República Dominicana. La vacunación comenzará, ya lo decía Dani, en el Ramón de Lara, y las fases fueron definidas ayer por la vicepresidenta de la República como coordinadora del Gabinete de Salud. Ya lo habíamos adelantado ayer aquí también cuáles eran las fases. Son 3 fases fundamentalmente. En la fase 1 están las personas de mayor nivel de riesgo, que son quienes recibirán primero la vacuna. El Hospital Ramón de Lara. La fase 1 tiene 3 niveles. Tiene 3 niveles la fase 1, sí, correcto. El Ramón de Lara, no es ocioso que comience por ahí, porque Ramón de Lara fue el primer hospital COVID. Y en la fase 1A están los trabajadores de primera línea de hospitales COVID. O sea que es realmente el lugar en el cual estaba llamada a iniciar esta jornada de vacunación, este plan nacional de vacunación. Está llamado a extenderse por lo que queda del año, en la medida en que avancen más rápidamente la llegada de las vacunas. República Dominicana ha comprado un total de 21 millones de dosis de vacunas. Recuérdense que hasta ahora todas las que se han adquirido tienen 2 aplicaciones, por tanto estas 20.000 se deben usar para 10.000 personas. No se recomienda hasta ahora, por la limitación de la producción, que se apuesta a la llegada de la segunda parte, porque pudiera ser que se retrase, que no se produzca la entrega dentro de los plazos o los compromisos asumidos, y entonces se pierda el proceso de inoculación en las 10.000 o las 20.000 personas que recibieron originalmente. O sea que si son 20.000, eso da para 10.000 personas. Si se adquirieron 21 millones, estamos hablando de 10.5 millones de personas que podrán vacunarse con las vacunas que ha adquirido el gobierno dominicano. Dani refería a algo que quiero tocar muy brevemente, porque lo explicó bastante bien. Es el caso de la viceministra, que explicaba la razón por la cual no puede comercializarse de forma privada la vacuna, y es algo una muy elemental. Los países están aprobando de emergencia el uso de estas vacunas. De hecho, Estados Unidos ha aprobado 2, 3 creo con AstraZeneca, pero básicamente 2, que son las que ellos producen, Pfizer y Moderna. Ayer apenas OMS aprobó AstraZeneca, había aprobado Pfizer, y así cada país va aprobando en la medida que va necesitando. República Dominicana ha aprobado 3 o 4 de forma a partir de emergencias, o sea, recortando procesos y plazos que incluyen revisiones, entrega de certificados sanitarios, registros comerciales. O sea, sacar aquí una medicina para comercializarla requiere unos procedimientos que en estos casos son obviados para que la gente la reciba de emergencia. Entonces, si se obvian solamente por esta razón, pues ya para comercializarla hay que hacer unos procedimientos que no se hacen en esta coyuntura. Y ella lo explicó muy correctamente, apuntando además, y eso lo hizo el presidente particularmente, de que si alguien, advirtiendo más bien a la gente, no se dejen estafar. Si ustedes ven que están comercializándola, eso pudiera ser una estafa, porque es el Estado solamente que hoy está comprando eso, y Daniel también lo refería. Las fabricantes no le están vendiendo a particulares, solamente a los estados. Pero hay mucha estafa, sobre todo vendiendo por internet. Sí, por eso mismo se advertía.
Y quiero concluir, don Luis, en otro elemento que quiero resaltar. El presidente ayer se quejaba de lo que ya grandes actores del escenario global lo habían hecho, por ejemplo el Papa Francisco, sobre la falta de solidaridad de las grandes naciones con la vacuna, que no solamente que no te dan lo que tú vas lo que tú requieres, es que te quitan lo que tú has hasta conseguido. Entonces, y tú la pagas y no te cumplen. Y no te cumplen. Y eso ha sido un problema. Ya de hecho, creo que referíamos hace unos días aquí sobre un problema legal que tiene AstraZeneca y Pfizer en Europa por incumplimientos que han tenido con compras y dinero que han pagado ya Unión Europea y ellos no han podido entregar en los términos que se comprometieron. Pero, ¿qué quiero observar? De los pocos países que aparecieron para apoyar fue China. Sí. Y China hasta una donación hizo. donó. La China que no recibía al embajador. La China que se rechazó para darle prioridad a Estados Unidos en todo. De hecho, para bajarnos los pantalones en política exterior con Estados Unidos. Todos reconocemos que hay que tener una relación especial. Pero fíjense lo importante, ojalá que esto le sirva al gobierno para reflexionar y modificar su visión de cara a la política exterior, porque esto está comenzando. Queda muchísimo tiempo de gobierno. Para que entender que a un país le conviene, que República Dominicana y sus intereses le conviene que haya relaciones diversas, variadas y especiales con varios países que son importantes, entre ellos China, la segunda economía del mundo, y que ya el costo político y geopolítico lo pagó el otro. Ya se fue el que lo pagó. Ahora tú solamente puedes cosechar los beneficios como país y como político. O sea que yo espero que esto le sirva al gobierno y particularmente al presidente de elección importante, porque, miren, Estados Unidos no deja salir una vacuna de su territorio. Una, hasta no te ha vacunado todo el vivo. Y China nos mandó, no solamente nos vendió, sino que nos mandó 50,000 de regalos. Esa China que no queríamos. Le compramos 700, cerca de 180,000 raciones a China. 786. 786,000 raciones y ellos donaron 50,000. Que el presidente hablaba sobre la calidad, dentro de las cosas que decía sobre la calidad de la vacuna china. Pero en el mundo se ha hecho ya referencia a la calidad de la vacuna china. La que nos llegaron es la vacuna ciertamente de AstraZeneca, que nos vino desde la India, es de donde viene, pero el gobierno, parte de lo que decía Oscar, y por eso Luisín le interrumpo para no irnos muy lejos, parte de lo que decía Oscar, el presidente se quejaba amargamente de la poca solidaridad internacional. Y ustedes recordarán que nosotros comentamos aquí, a Luisín y a mí nos tocó participar de un encuentro en los primeros días del gobierno con el presidente y su equipo, y una de las cuestiones que nos decían era que la República Dominicana estaba entre el cuarto o quinto lugar de países del mundo que iban a recibir la vacuna primero, porque había hecho un compromiso, había hecho unos arreglos, y la República Dominicana se había adelantado y había adquirido en ese momento una cantidad de 10 millones de dosis, era lo que se nos había informado. Sin embargo, eso fue con AstraZeneca. Sin embargo, no fue posible que eso llegara. Era la queja del presidente. A pesar de que habíamos pagado, habíamos hecho un avance, habíamos hecho un compromiso, se había aprobado, se había hecho el desembolso de la parte que teníamos que hacer para que la vacuna llegara a tiempo al país. A pesar de eso, nos hicieron coca y el gobierno ha tenido que moverse en la dirección que lo ha hecho para que tengamos lo que llegó anoche. Me gusta eso lo de coca, porque eso fue lo que hicieron. No hicieron coca. El presidente Luis Abinader ayer lo hizo con mucha propiedad. Creo que fue un punto importante ayer mandar ese mensaje, unido al resto de esa rueda de prensa que fue bastante claro, donde inclusive tuvo oportunidad de darle gracias al grupo de empresarios dominicanos que como tal estuvieron al frente de batalla, y citó de manera específica, y estaba ahí presente ayer Rolando González Bunster, quien fue que tuvo a través de sus amigos en Carlos Ceslin y otro que tienen relaciones con parte de AstraZeneca, para eso que anuncia Dani, que por allá por el mes de agosto comenzaron los primeros contactos.
hubo un relato de la vicepresidenta Raquel Peña, muy específico. Pero Oscar, lo que tú estabas citando, te quería interrumpir en ese momento, porque no es que es un mensaje que dieron para los que no puedan comprarlo, es que ya por ahí surgió gente que decían que aquí lo habían traído ya, y dieron nombres y detalles de que esas vacunas ya habían llegado y que se había beneficiado esto que lo otro. Por eso fue que incluyó en días anteriores que el presidente Abinader había dicho, no se lleven de lo que ustedes están viendo por ahí. Decir que así como ustedes están relatando esto, ciertamente fueron 20,000 que llegaron de la India, pero la semana que viene otro lote. Pero en adición a eso... La China está llegando ya también. De la China. Y anoten por ahí de Rusia. Esa no va a tener paquete. Anótenlo. Ajá. Sí. Y ya ha comprobado un nivel de eficiencia y todo esto. ¿Qué significa esto? ¿Los rusos seguro? Sí, anótenla. La información que tenía era que los rusos habían dicho no te puedo entregar hasta agosto. No. De hecho, el presidente Abinader ayer reveló también que negoció con Moderna, él personalmente, Sí. para ver si adelantaban las entregas. Ayer hablaron de agosto, incluso que intentó negociar la patente, comprar la patente para fabricar a nosotros u otro país cercano, que tampoco pudo llegar a buen puerto con eso. Y la información que tenía era que Rusia había dicho que entregaba en agosto. Qué pena que tengo una información embargada, como dicen, pero bueno. Pero bueno, pero qué bueno. si viene la Tengo- Sputnik, ojalá tengo que si viene la Sputnik, que venga. Tengo que respetar así. Porque ha ido mejorando su imagen. Está en 93. Sí, sí, sí. Y se la están poniendo allá quienes, todos los caballetes, como dicen. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué es lo importante aquí? Que ahorita a las 7 ya nos vamos a estar colocando la vacuna, el proceso, eso es importante. Y de verdad yo lo hice ayer, hay que felicitar al gobierno por la pertinencia, ha sido diligente. Y tú te das cuenta ayer, cuando la transmisión que pude ver en el aeropuerto, el presidente ha asumido eso. Y es que dio las explicaciones y cuando ya habían una serie de preguntas, lo dijo los periodistas, nos vemos mañana a las 7 allá. Y se va a cumplir por O sea el que protocolo. me imagino que el presidente en persona, Él va. y tiene que ponerse la vacuna el presidente. El Palacio no lo anunció. No, yo estaba chequeando eso, pero él fue muy insistente en decir que los primeros son la primera línea de defensa y defendió que fueran los de Ramón de Lara. No, pero eso no quita la primera línea de defensa es el presidente de la República. La primera línea de defensa es el ciudadano que está en la posición de orientar los planes de combate al coronavirus. Ese ciudadano se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. Y como ha ocurrido en la mayoría de los países donde la vacuna ha llegado, los presidentes dan el ejemplo primero para decirle a la población Que es buena. confiamos en la vacuna. Sí. Y una de las cosas en las que el presidente insistía ayer cuando hablaba, incluso la prensa de hoy lo destaca, es decirle a la gente, tenga confianza en la vacuna, confíen en la vacuna. Entonces yo creo que... Parece que él tenía mediciones de que hay un % considerable de población que no quiere. No, que parece. No, es que lo No parece, dijeron. él lo dijo. Me sorprendió. El presidente tiene el número que habla de que cerca de un 40%. 40%. No, es que lo dijeron es ayer. muy alto. Señores, Es muy alto. en la rueda de prensa, Raquel Peña dijo, y después lo citó el presidente, 42% de gente que dice que no quiere. Estamos hablando que casi la mitad de la gente no quiere ponerse Y la vacuna. encuesta la hizo el gobierno. Estoy sorprendido. Entonces yo creo que el presidente... Dénmela a mí. Por eso digo, el gobierno, el Palacio no lo ha dicho. Pero si el presidente va a estar encabezando hoy, y no dudo que lo haga, porque la línea que este hombre se pasó el día entero ayer en eso, desde por la mañana lidiando con periodistas, con gente, explicando el asunto, cómo era, cómo venía, lo que había hecho, cómo habíamos fracasado en el intento de que nos cumplieran en la entrega temprano que se había acordado, no solamente con la entrega de AstraZeneca, los 10 millones de raciones que se había comprado, incluso para los que una parte importante del sector privado había hecho un aporte, una colaboración que se publicó en la prensa, sino que también los 542 raciones que debió llegar por el COVAX, por el acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, con los laboratorios, tampoco ha llegado. Entonces, cuando hizo esto, en la noche arranca para el aeropuerto, o sea, fue el día entero en esto. No, yo me imagino que hoy, por eso él decía, nos vemos mañana a las 7, me imagino que hoy estará el presidente en primera fila ahí, abriendo el operativo de inicio de vacunación en el Ramón de Lara, y entonces ahí pienso que el presidente se va
se tendrá que poner la vacuna. No lo han informado oficialmente, pero mi deducción es que el presidente será el primero en levantarse la manga y dar el hombro para que le puyen. Y me imagino que el ministro de Salud también, que es médico. No, pero entonces pónganse a la doña Raquel Peña. Aunque a los dos le dio ya el COVID, ¿verdad? Al señor presidente Luis Abinader y al ministro de Salud también le dio el COVID, pero eso no es eso repite. Exactamente, sí, eso no es una... ¿Verdad? No es como una justificación para no ponérsela. Puede repetir además lo que hemos visto de los otros países y es una forma de llevar como la tranquilidad a la población. Ese grupo de personas que está un poco escéptica y es normal, un 40% es mucho. Demasiado. En ese grupo, quienes encabezan la lista son médicos y mujeres. La mayoría de ese grupo son de los que dicen que no, que está un poco, ¿verdad? O que esperarán o que no quieren. Pero también iniciará, y lo anunciaba el presidente ayer, una campaña de verdad para concientizar, para explicar la importancia, cómo va a ser todo el proceso, esta primera fase que va desde ahora, desde hoy día, desde hoy, 16 de febrero y hasta el mes de abril. Esta es la primera fase, según lo ha dispuesto el gobierno. Entonces creo que todo esto es normal. La campaña ayudará de información a que las personas entiendan la importancia y la relevancia. Yo creo que nunca habíamos estado tan interesados en conocer de marcas de vacuna. Todos nos hemos vacunado en algún momento, hemos vacunado a nuestros hijos también, y no creo que cuando hemos ido a estos centros de vacunación hemos preguntado por marcas de vacuna. Pero ahora hay que entender, estamos en medio de una pandemia, la población está, ¿verdad?, un poco escéptica, es normal, pero la campaña que va a empezar, imagino que esta misma semana, ayudará a calmar esos nervios y esa ansiedad. Pero sin duda que esta noticia trae una sensación de esperanza, de tranquilidad, de paz. O sea, baja los ánimos, Johanna, claro, confianza, baja los niveles de la gente, anda preocupada, exacerbada, pelea por todo, discute, y hay que entender toda esta situación que vivimos. Entonces esto baja un poquito los niveles, de la población y tranquiliza un poco. Aunque haya sido esta cantidad, ¿verdad? Es una cantidad menor, pero es importantísimo. Pienso que el ministro de Salud debe estar pensando en orientar a la población, ya que si hay un porcentaje tan alto que no quiere vacunarse, eso amerita de una campaña de educación y de orientación permanente hasta que se concientice a la población de que eso es una necesidad. O sea, hasta que la población no esté vacunada completamente, siempre habrá el temor de que el contagio continúe. Bueno, eso tiene, todos hemos escuchado cosas que pueden lucir absurdas, de ello yo creo que son absurdas, de que el programa de vacunación o la vacuna era una manera de control mundial de la población, de que algunos laboratorios o algunas agencias del mundo querían tener informaciones adicionales a las que pueden tener, o que querían tener un control sobre el crecimiento poblacional. Todas las cuestiones imaginables, usted la ha leído, la ha escuchado como especulación frente a la vacuna con el COVID. Sin embargo, yo creo que lo que ha ocurrido de parte de las autoridades en el mundo es una demostración clara de que solo la prevención, solo el cuidado en principio evita el COVID. Y después de eso la vacuna. Entonces yo creo que el temor que puede sentir la gente de República Dominicana está asentado básicamente en que mucha gente se ha llenado la cabeza de esa cantidad de especulaciones falsas por demás, y entonces siente algún temor. Pero hay que decirle a la gente, yo me la voy a poner. Cuando me llegue, yo estaré poniendo mi brazo ahí para que me la pongan. No hay de otra, hay que ponerse la vacuna. Yo creo, y coincido con Freddy en eso, y el presidente ayer hacía su mejor esfuerzo para convencer a la gente de que es importante la vacuna. Por eso yo creo que él se la va a poner hoy, diciéndole a la gente, confíen en la vacuna. Los líderes son los que dan los ejemplos. Los líderes dan los ejemplos. El gobierno tiene que empeñarse en eso. Y el Ministerio de Salud Pública, fundamentalmente el Ministerio de Salud Pública, tiene que desarrollar una campaña agresiva para que la gente entienda de la pertinencia de la vacuna, de que es lo único que tenemos para
evitar el COVID. A nosotros, como medio de comunicación responsable, nos toca también sumarnos a ese tipo de campaña para que la población sepa que la vacuna es lo único que nos puede prevenir, que es lo único que puede evitar el contagio del COVID. A nosotros también nos toca y lo estamos asumiendo. Así es, y recordar que esas vacunas son aprobadas por la OMS luego de un proceso que lleva meses de verificación tanto de su efectividad como de la no presencia de efectos secundarios comprometedores para la salud en la mayoría de los casos. Usted sabe que hay casos muy particulares, la gente que son alérgicas, han tenido muy pocas reacciones. O sea, ya en Estados Unidos van 50 millones de gente vacunada. Sí. Casi 50, no son 43, No, 44. un poco más de 50. Más de 50, bueno, oye, perdí la cuenta. ¿Y usted cuánta gente se ha muerto en Estados Unidos por la vacuna? No, la gente, Sí, mínimo. lo que se ha caído el número de contagios. Apenas llevan un 15 o menos de un 15% de su población vacunada y ya se redujo en más de un 50% de los contagios en Estados Unidos. Y Estados Unidos está prácticamente controlado, una cosa que hace 2 meses y medio estaba desbordada. Hoy está prácticamente controlado, lo que demuestra que ese es el camino. Y República Dominicana no será la excepción. Aquí lo que tenemos es que la gente que tenga ese nivel de escepticismo, que deje de estar viendo disparate en redes, leyendo basura en lugares que no tiene que buscar información, y se vaya a los lugares donde medios responsables que le digan vaya y vacúnese. Y el gobierno que haga su parte también. Y déjese de ser médico. Y otra cosa que lo hemos dicho, pero no dejar de decir que es gratis. Es gratis, sí, señor. O sea, ayer Abinader cuando habló dijo gratis. Ese es otro punto. República Dominicana tiene un plan de vacunación gratuito de hace muchísimos años de distintas enfermedades. Aquí hay una cultura de la vacunación nunca gratuita. Se ha pagado un centavo por esa vacuna. Ayer, que es un detalle que la gente... Perdóneme, Dani, sobre algo que dijo Oca. La Organización Mundial de la Salud está poniendo como ejemplo de la efectividad de la vacuna para disminuir contagio y muerte a Israel y a Corea del Sur, donde la población prácticamente ya en un 60% está vacunada y en esa misma proporción ha bajado el número. En ambos lugares eso no es un problema, ni Israel ni Corea del Sur son un problema. Pero ahí hay una población especial. No. Y unos gobiernos especiales. Es mejor no poner, el gobierno en Israel, pero los coreanos... No, es ejemplo de cómo funciona. Yo pongo el ejemplo de Estados Unidos, que lleva un 15%, Israel lleva el 60%, Corea del Sur más de un 50%. E inmediatamente se logró llegar ahí. Ya eso dejó de ser un problema. Sí, o sea, ya esa gente está prácticamente en la normalidad absoluta. Sí, señor. La escuela abierta. Entonces, todo. eso es una muestra de que lo que es la solución es la vacuna. Vacunarnos todos. Entonces, no puede haber un grupo de cabeza dura que no quieran hacerlo. Por cierto, Dani, en Japón, cosa que me interesa mucho, están oficializando su vacuna en el día de hoy. Sí. ¿Usted piensa irse para Japón? ¿Para los juegos? Para los juegos, sí. Claro. No, pero que van a tener su vacuna, lo cual también va a ayudar, no van a depender de otros. Aquí en República Dominicana pudiéramos tener también nuestra vacuna a partir de lo que contaba ayer el gobierno a través de la jefa del gabinete sanitario. Decía que se estaban haciendo gestiones incluso con algunos países para establecer aquí en República Dominicana un centro de producción para esta vacuna o para otras vacunas futuras, según lo que explicaba Raquel Peña. De hecho, el presidente hablaba de unas conversaciones que había sostenido con Colombia y Panamá y hablaba de que va a visitar él en persona a Colombia y a Panamá y se está tratando de que se establezca en República Dominicana para el área un centro de producción de vacuna que pudiera ser para el COVID o para otras cuestiones del futuro. Creo que esto sirve para muchas cosas. Claro. Esto sirve para muchas laboratorio, cosas. Sí. Porque, bueno, esto nos ha atrapado con las manos arriba, no al mundo, no a República Dominicana, al mundo nos ha tomado, nadie podía prever que eso que ocurrió el año pasado, que se presentó cerca de un diciembre en Wuhan, en China, iba a estremecer a la humanidad. China no se lo imaginaba, en Rusia tampoco, Estados Unidos, nadie en el mundo. Sin embargo, esto ha venido y yo creo que esto ha servido para muchas cosas, no solamente para que hayamos descubierto la utilidad de los procedimientos de las plataformas tecnológicas para el teletrabajo, no, para muchas cosas. Eso puede servir para que República Dominicana, que está produciendo artículos médicos aquí en Zona Franca para el mundo, pueda tener también un laboratorio para producir vacunas de mucho impacto para enfermedades complicadas. Encueró la debilidad de esta región del mundo y no se produce nada de eso. Así mismo. Miren, un día como hoy, hace 48 años, fue asesinado, fue